prevalencia, factores de riesgo, desenlaces y modelos de prevención en caídas en personas mayores, que nos acompaña para este tema el doctor Juan Carlos Morales Ruiz. El doctor Juan Carlos es vicepresidente de la Sociedad de Gerontología, que la Sociedad de Gerontología le agradecemos porque está apoyando este evento y también tanto con el tema como con la participación del doctor Juan Carlos, como con el espacio virtual que nos está permitiendo, nos está ayudando con la parte de la virtualidad con el Zoom, que nos dio una capacidad bastante importante. El doctor es médico cirujano y es especialista en gerontología, con magíster en educación y un médico muy alineado de los médicos actuales en investigación y en todo lo comprometido con la parte de seguridad del paciente. Adelante, doctor Juan Carlos. Gracias, Cristian. Muy buenas noches. El día de hoy, básicamente quiero compartir con ustedes algunas experiencias y algunos desarrollos que hemos venido llevando a cabo en el tema de la seguridad del paciente, particularmente en lo que hace referencia a las caídas en las personas mayores. Como decía Cristian, yo soy médico, soy especialista en gerontología social. Actualmente me desempeño como jefe de educación médica de una gran red de IPS, la Red Salud con Subsidio, y como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, de la que soy, le reitero, miembro hace ya bastante tiempo. En este día, pues básicamente quiero compartir con ustedes digamos que los avances de una investigación que estamos llevando a cabo en el tema de caídas en personas mayores, que hemos denominado caídas en personas mayores, prevalencia, factores de riesgo, desenlaces y modelos de prevención. Este estudio, como verán a lo largo de la presentación, pues está, digamos que en una fase inicial que vamos a mostrar y a contar algunas de los hallazgos, digamos, que tenemos, y voy a tratar de compartir con ustedes algunos elementos que tienen que ver, pues básicamente con el tema, que puedan ser útiles desde la perspectiva de su ejercicio práctico. Y pues la idea básicamente está relacionada con que logremos al final de esto pues apropiar algunos elementos, y si hay personas pues, que les interese de pronto participar en en este evento hacia el futuro, o que les interese participar de este proyecto también desde sus instituciones o sus cargos, pues son bienvenidos, porque como les digo, pues estamos en una fase inicial. En esa dinámica, entonces, la línea que quiero seguir, pues es hacer una breve introducción de lo que son las caídas y lo que representa el problema de las caídas y el envejecimiento para nuestro país y para el mundo, y posteriormente contarles un poquito de nuestro estudio y algunos de los hallazgos que hemos encontrado en la parte inicial de esa revisión de la literatura. Permítame decirles en primer lugar que el envejecimiento pues es un fenómeno que nos está afectando a todos los países del mundo, a todas las personas, y en el cual los profesionales de la salud tenemos, digamos, un campo de desarrollo muy importante, pero también un campo en el que tenemos que formarnos y adquirir pues una serie de conocimientos y habilidades para el manejo de los pacientes ancianos. Para el 2019, una de cada 11 personas en el mundo tenía 65 años o más. Eso correspondía al 6% de la población mundial, de acuerdo con las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas. Lo que esperamos es que para el 2050 esa proporción llegue al 16%, lo que representa que una de cada 6 personas tendremos, porque me incluyo ya en ese grupo, 65 años o más, lo que implica que estos problemas relacionados con las personas mayores pues van a estar a la orden del día, y tenemos que empezar a prepararnos para su manejo. La esperanza de vida, pues ustedes ven, aumentado de una manera muy importante desde el año 1950 hasta el año 2020, pasando pues de unos 45 años en promedio
a un promedio de 73 años y medio, de acuerdo con el censo del año 2018. Se encuentra en el 11% para las personas de 60 años o más y en el 9.1% para las personas de 65 años o más. Esto corresponde aproximadamente a unos mal contados 4 millones de personas mayores de 65 años y casi 6 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa, pues, como digo, una proporción importante de la población. Miremos ahora un poco el tema de las caídas y algunos elementos que he seleccionado para esta charla con el objetivo, pues, de que sea, como digo, lo más, no solamente práctica posible, sino lo más útil para cada uno de los que participamos en ella. Eh, la definición inicial de la Organización Mundial de la Salud es que las caídas son un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y que lleva al cuerpo a la tierra o golpea con alguna otra superficie que lo detenga. Esto pues porque no necesariamente uno se cae completamente al suelo, sino que puede golpearse con una mesa, con algún objeto, con una escalera, con una baranda, etcétera, y también se considera una caída. Me gusta, sin embargo, mucho más esta definición que encontré en esa revisión de la literatura, en la que se plantea que es el desplazamiento, como en el anterior, no intencional, a un nivel inferior de donde uno está, es decir, que usted puede estar sentado, pero también caerse, o acostado y caerse, con una incapacidad de la persona de corregir esa caída, es decir, los mecanismos de adaptación que tenemos frente a las caídas, pues estarán bloqueados en ese momento, determinada por una serie de circunstancias multifactoriales que comprometen básicamente la estabilidad de la persona. Les digo que me gusta más porque incluye una serie de elementos que me parece que son muy importantes a la hora de valorar el riesgo de caídas. En las personas mayores, este es un elemento que es muy importante y que es muy importante que tengamos en cuenta al realizar esta presentación. Una caída siempre debe considerarse una señal de alerta, una señal de alarma que puede indicar una situación de fragilidad o una situación física, psicológica o funcional que pone en riesgo la salud o la vida de esas personas mayores. Vamos a algunos datos y cifras de las caídas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas, como pueden ver en esta diapositiva, son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales no intencionales. Se producen alrededor de 37 millones de caídas en general en todos los grupos de edad a nivel mundial cada año, de las que se reportan, por supuesto, y de esas personas, 646.000 personas en promedio fallecen como consecuencia de estas caídas. El 80% de esas muertes se produce en países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, y el 70% de esas muertes por esas caídas se producen en mayores de 75 años. Como ustedes ven, pues es un problema que representa, obviamente a nivel hospitalario, pues una parte, pero también a otros niveles, un tema bien complejo en temas de seguridad del paciente y del impacto que tiene para la familia y, por supuesto, para los sistemas de seguridad social. Sin embargo, estas caídas a nivel hospitalario son solamente la punta del iceberg, porque nosotros también tenemos caídas de personas mayores a nivel de los hogares de larga estancia, a nivel del ámbito ambulatorio y a nivel de la comunidad. De hecho, la mayor parte de las caídas probablemente se producen en esos ámbitos y casi que en ninguno de esos tenemos la posibilidad de tener contacto con esas realidades ni desarrollo de los protocolos que requieren para poder garantizar una prevención adecuada de las mismas. Lo que encontramos inicialmente cuando nos propusimos estos objetivos es que a pesar que hay una amplia bibliografía al respecto, los resultados y las cifras son contradictorias y tienen una gran heterogeneidad dependiendo de los formatos que se utilizan para la evaluación de los pacientes, del nivel de reportes de seguridad de paciente, que ese es un problema serio. Nosotros tenemos un infradiagnóstico que algunos dicen que puede estar en el 70 o más por ciento de temas de seguridad del paciente, particularmente los relacionados con caídas y particularmente cuando no son por caídas graves. En un estudio que les voy a mostrar más adelante, que se hizo en más de 500 hospitales,
se encontró que el 77% de las caídas no se observaron o no se documentaron en esos hospitales, sino que se, digamos, notaron posteriormente por otros signos, por otras eventualidades. Entonces les decía, en este estudio nos planteamos los siguientes objetivos. En primer lugar, establecer, como les decía, la prevalencia y los factores de riesgo de caídas en personas mayores, pero nos propusimos no solamente hacerlo en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito institucional, es decir, en los hogares de larga estancia, y también en el ámbito ambulatorio, es decir, en entidades, consultorios y otras instancias que corresponden a la consulta externa. En segundo lugar, nos propusimos analizar las características, las ventajas, las limitaciones y la precisión de los instrumentos que se utilizan para evaluar el riesgo de caídas en personas mayores. Encontramos casi 100 instrumentos en los diferentes ámbitos. De esos, pues algunas revisiones sistemáticas que nos facilitaron un poco el trabajo y otras en las que fue realmente muy difícil porque no encontramos datos adecuados en la literatura que nos permitieran, al menos en lo que vamos de nuestro proceso de revisión sistemática, cumplir a cabalidad con este objetivo. Y por otra parte, identificar modelos exitosos de prevención que nos permitieran de alguna manera tomar un referente para implementar en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, en nuestros consultorios, de modo que logremos pues, el objetivo más importante, que es prevenir que se presenten estos eventos. La metodología de este estudio, pues básicamente está planteada como un estudio descriptivo, ambispectivo, es decir, vamos a mirar unos casos retrospectivos de 5 años en esas instituciones que seleccionamos, que son centros hospitalarios, centros ambulatorios y hogares de larga estancia, y vamos a mirar también los próximos 5 años que se presenta haciendo un monitoreo más estricto desde esa perspectiva. Adicionalmente, pues estamos terminando una revisión sistemática de la literatura que nos permita llegar de alguna manera a esa base de literatura que nos garantice una visión de alguna manera más completa del fenómeno. Finalmente, pues en un tiempo hacer una propuesta de modelo de prevención de caídas. Esto, como ustedes ven, pues es un estudio largo y una propuesta ambiciosa que iremos pues compartiendo, pues como lo estamos haciendo ahora con ustedes y con la comunidad académica y científica a medida que vayamos avanzando en estos desarrollos. Miremos entonces algunos de los hallazgos que hemos logrado encontrar. Me voy a remitir a los más significativos. Por supuesto, esto tiene una gran base de información que sin embargo no alcanzaría por tiempo a compartir completamente con ustedes. La idea, de alguna manera, de mirar tiene que ver hoy con el nivel hospitalario, y me he limitado a este nivel porque desafortunadamente entrar también en el nivel ambulatorio, en el nivel institucional y en el nivel que corresponde, tenemos en este momento, y en esa línea pues evidentemente no alcanzaría el tiempo para desarrollar el tema. En primer lugar, entonces, encontramos que las caídas prevenibles y no prevenibles son, como ustedes ven aquí resaltado en la diapositiva, la principal causa de muerte por accidente intrahospitalario, de acuerdo con la Joint Commission para el año 2015 en personas mayores. Por otra parte, los pacientes mayores de 65 años representan más del 48% de todos los días de atención hospitalaria en los Estados Unidos, para que ustedes vean la dimensión y la magnitud de este fenómeno. La prevalencia de caídas a nivel hospitalario varía, de acuerdo con lo que encontramos en la literatura, entre el 1.5 y el 6%, de acuerdo con el tipo de institución y el servicio. Pero ojo, porque en esta prevalencia de caídas lo que se encontró es que ese bajo nivel de reporte del que estábamos hablando anteriormente, y de acuerdo con la calidad de los pacientes que están hospitalizados y del servicio, como está mencionando esta diapositiva, es decir, servicios de medicina interna, servicios de demencia, servicios de ancianos frágiles, servicios de agudos, servicios de subagudos,
tienen unos de diferentes proporciones de presentación y entonces nos generan, pues de alguna manera, una perspectiva, digamos, de duda frente a este porcentaje. Por otra parte, el rango medio de edad de los pacientes que sufrieron caídas en un estudio de la profesora Abreu entre el año 2007 y 2009, uno de los más grandes que se ha hecho en caídas en su momento, se encontraba entre los 64 y los 75 años de edad. Se observó también que la incidencia de caídas fue más alta en horas de la mañana, seguida de las horas de la noche y más baja en la tarde. Esto parece tener que ver con el hecho que en la mañana los pacientes se levantan al baño en ocasiones sin el apoyo de sus familiares o del personal asistencial y sufren en esos momentos sus caídas. La noche tiene que ver también con ese mismo fenómeno, aunque un poco menos, porque pues, aparentemente se levantan las personas menos de su cama. Y en la tarde, al parecer, como están las visitas, está la familia y están personas que pueden apoyar a estas personas en sus desplazamientos, pues no se llega a un nivel tan elevado como en los anteriores. También en este estudio se encontró que la mayoría de las caídas se produjeron en las habitaciones, en los pasillos y en los baños. Un estudio posterior confirmó que el 83% de las caídas se presentan en la cama y se encontró que los hombres son más propensos a las caídas que las mujeres y la razón tiene que ver probablemente con ese nivel de riesgo que asumen los hombres a pesar de que se les indica por parte del personal de salud que no deberían tener estas situaciones, se lanzan de todas maneras a hacer sus actividades y entonces sufren también con mayor propensión estas caídas. Este es el estudio que les mencionaba, el profesor Johnson, en el que mirando 577 hospitales, las caídas no se observaron en el 77% de los casos y no se produjeron daños mayores, afortunadamente, en el 85% de estos casos. Para recordar simplemente que los factores causantes de una caída pueden ser intrínsecos, es decir, que pueden estar relacionados con el paciente, y ahí encontramos factores que se relacionan con el sistema nervioso, con el sistema osteoarticular, con procesos metabólicos y orgánicos que alteren la estabilidad, el equilibrio, la marcha, etcétera, por mencionar algunos, o por factores extrínsecos que se relacionan sobre todo con el entorno, la presencia de elementos que pueden generar caídas, la presencia de entornos que dificultan los desplazamientos, de niveles elevados que no contemplan esa perspectiva de desplazamientos y de locomoción de los pacientes mayores, entre otros. Bueno, por supuesto en el ambiente hospitalario, las venoclisis, de los tubos de oxígeno, los catéteres venosos y todas estas líneas que en general tienen, están conectadas, digamos, al paciente e impiden su desarrollo completo. En cuanto a las escalas de evaluación, en la revisión que hicimos encontramos, les decía, cerca de 100 escalas de evaluación. De todas maneras, de esas seleccionamos para esta presentación solamente las que tenían que ver con lo hospitalario, que se reducen más o menos a unas 18. Y de esas 18 seleccionamos estas 7 que consideramos que son como las más utilizadas y las que encontramos mayores referencias bibliográficas en la literatura. La escala de Morse, la escala de Tinetti, la escala de riesgo de caídas múltiples, la escala de St. Thomas, la escala funcional de Crichton, la escala de Downtown o de JH Downtown y la escala de Hendrich 3. Hablaremos brevemente de la escala de Morse, de la escala de Downtown y de la escala de Hendrich en unos minutos, pero mencionemos que la escala de Tinetti básicamente es una escala que evalúa la marcha y el equilibrio y se utiliza en algunas instituciones hospitalarias al momento del ingreso como parte de la valoración integral multifuncional de la persona mayor para determinar el riesgo que puede tener de caídas. La escala de riesgo de caídas múltiples evalúa fundamentalmente el riesgo de recurrencia de caídas en personas que puedan tener una caída previa y un riesgo que no se ha tratado, no se ha manejado adecuadamente por parte de los profesionales de la salud.
La escala de St. Thomas también es una escala utilizada fundamentalmente para determinar algunos factores de riesgo diferentes de los que utilizamos aquí. En la escala funcional de Christ se evalúan algunos dominios que tienen que ver con la independencia, la autonomía y el desempeño funcional de las personas y de esta manera el riesgo de caídas. Y como les mencionaba, la de Downtown y la de Hendrich las vamos a mencionar enseguida. En cuanto a la escala de Morse, es una escala de caída, perdón, es una herramienta rápida de aplicación simple que nos permite evaluar la probabilidad de que un paciente sufra una caída. Es muy utilizada en los Estados Unidos y se utiliza también en muchos hospitales de nuestro país. De acuerdo con lo que nos arrojó la literatura, el 83% de las enfermeras de los Estados Unidos consideran que es una escala rápida y fácil de utilizar. De hecho, encuentran que más o menos en 3 minutos puede ser aplicada y que nos da una valoración adecuada de los pacientes y de su riesgo de caída. En cuanto a la escala de Downtown, que digamos son las que más encontramos en la literatura que se utilicen junto con la anterior, se utiliza también para evaluar el riesgo de sufrir una caída. Incluye un elemento fundamental que está en otras escalas que ya mencioné, de si ha habido o no caídas previas, las causas que las han producido y los factores de riesgo de este paciente. Y de acuerdo con una puntuación, una clasificación particular, pues nos establece un riesgo de caída y, como digo, unos factores de riesgo que pueden ser prevenibles por parte de nuestros profesionales de la salud. Aquí está una representación gráfica de la escala de valoración del riesgo de caída, en la cual, como les decía, incorporamos el tema de caídas previas y la puntuación que corresponde. El uso de medicamentos en una puntuación también de 0 a 1, 0 si no utiliza ningún medicamento y 1 si utiliza alguno de estos medicamentos que se relacionan con riesgo de caídas en las personas mayores, tranquilizantes, sedantes, diuréticos, medicamentos de la presión arterial y antidepresivos que disminuyen en general la capacidad de respuesta de las personas. Evalúa el estado mental, evalúa la capacidad de deambulación y evalúa los déficits sensoriales que puedan tener las personas y se considera que un puntaje mayor de 2 nos genera un riesgo alto de caídas. Como ustedes ven, digamos, no es tan sensible como pueden ser otras que eliminan o que miran de alguna manera los factores de una manera mucho más detallada, pero es de muy fácil aplicación y se utiliza bastante. Encontré que probablemente en Argentina, en Chile y en algunos países de Sudamérica es una de las más utilizadas, de acuerdo, como digo, con la literatura. La escala de Hendrix 2 tiene una ventaja bien interesante, o bueno, dos ventajas yo diría que encontré frente a estas dos, que son como las equivalentes en esta dinámica, que tiene que ver con que incorpora el sexo masculino como un factor de riesgo. Algo importante si tenemos en cuenta que la proporción de caídas para algunos puede ser de 60 a 70 hombres versus 30 a 40 mujeres. Y la segunda, el segundo elemento es que incorpora un test de, así como las palabras bíblicas, levántate y anda, que nos permite evaluar la capacidad de levantarse de los pacientes y de comenzar a deambular y de esta manera establecer pues una perspectiva clara de manejo en esa dimensión. A estas escalas de valoración, por supuesto, se les debe sumar una evaluación física integral que nos permita determinar cambios en la dinámica de las personas, tanto anatómica como funcional, que nos garantice que el estado de salud y el desarrollo de alguna manera de patologías que puedan afectar esos sistemas de mantenimiento del equilibrio, de mantenimiento de la estabilidad, de la marcha y del funcionamiento cognitivo del sistema nervioso para orientarnos y para movernos y desplazarnos en el espacio, pues no estén afectados, así como el compromiso de otros órganos que nos puedan estar afectando, como por ejemplo el corazón, una disminución de la función cardíaca que lleve a una disminución de la presión arterial, pues obviamente es un factor de riesgo de caídas, problemas pulmonares o de hipoxemia, problemas osteoarticulares, para de esta manera hacer una valoración integral y multidimensional del riesgo que nos permita definir y manejar pues esta perspectiva.
Adicionalmente, en esta presentación quería compartir con ustedes un instrumento que encontramos que nos pareció bien interesante, que es la Guía de Prevención de Caídas y Lesiones Asociadas de la Asociación de Enfermeras de Ontario. Y nos pareció interesante porque es una guía que se basa en niveles de evidencia, lo que es algo bien interesante porque encontramos que nos permite, con ese fundamento de estudios epidemiológicos grandes y de la fuerza de la evidencia, pues como garantizar que estas medidas, digamos, tengan una aplicación adecuada. En esa línea, entonces, incluimos aquí algunas de las, hay por supuesto muchas otras, y si les parece interesante podemos compartir esta guía con ustedes. Estamos pues en estos momentos analizándola y validándola contra lo que se hace en algunas instituciones, y fundamentalmente pues la idea es que logremos desde ese punto de vista como establecer esa correlación acerca de si hacemos o no hacemos esto, y unas mejores prácticas y unas lecciones aprendidas, lo que podría ser algo bien interesante, digamos, en esa dimensión. Entonces, dentro de esas recomendaciones encontramos la de examinar a todos los adultos para identificar a los que están en riesgo de sufrir caídas. Ya lo habíamos mencionado, esto tiene un nivel de evidencia 1A, realizando exámenes de detección que nos permitan básicamente como parte de los procesos de admisión, hacer la valoración del paciente, pero también realizar unas valoraciones posteriores si se presentan cambios en el estado de salud, o al menos una vez al año en pacientes que tengan nuevas hospitalizaciones. Este tamizaje debe incluir como mínimo la identificación del historial de caídas previas. Aquí es muy importante también indagar algo que de pronto es un elemento que quienes trabajamos con ancianos lo hacemos con frecuencia, pero de pronto quienes no estén familiarizados con este campo no lo manejan desde esta misma perspectiva, que es identificar lo que son las caídas, pero también las casi caídas, es decir, esos momentos en que el paciente se tropieza aunque no alcance a caer, que pueden ser predictores de caídas y predictores, pues por supuesto, de fracturas y de otras complicaciones que se nos presenten en este tipo de pacientes a nivel hospitalario. Identificar dificultades, como les decía, en la marcha, el equilibrio y la movilidad. Ya hemos mencionado brevemente el tema, básicamente mediante la aplicación de alguna de las escalas que ya hemos referido y de algunas pruebas clínicas que nos permitan garantizar que el paciente se encuentra muy bien desde el punto de vista funcional, o que tiene pues efectivamente complicaciones desde esa perspectiva. Y finalmente pues la utilización del juicio clínico, que es algo fundamental, porque las escalas, esa es otra cosa que encontramos en la revisión sistemática que tal vez no mencioné anteriormente, tienen una validez que depende de la experiencia que las aplique, de la comunicación que exista con el paciente y la familia, y de algunos temas contextuales y culturales, pero solamente cuando se combinan con el juicio clínico y con la valoración adecuada de los pacientes, garantizan de alguna manera pues que podamos tener resultados adecuados en esa identificación del riesgo y prevención del riesgo. Esta es otra recomendación que nos plantea, con nivel de evidencia 3, pero que es bien valiosa, que es la de realizar la evaluación integral para evaluar los factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen al riesgo. Como mencionábamos anteriormente, pues existe una gran cantidad de factores ambientales, personales, farmacológicos, de intervenciones, etcétera, que determinan el riesgo de caída de los pacientes. Y para ello, pues la idea es utilizar, como les digo, una herramienta, un enfoque que esté validado y que corresponda con la persona y con el entorno de atención médica. Un tema interesante porque a veces utilizamos escalas que, como digo, no hemos entrenado bien a las personas para su manejo, no corresponden con el entorno, con la complejidad del entorno, o no son comprensibles fácilmente por quienes las desarrollan. Una tercera recomendación que me parece bien importante es, y esto es clave pues en cualquier acción de salud que uno desarrolle, la de involucrar a los adultos
mayores en riesgo de caídas y lesiones en el proceso. Esto, la idea pues es que lo hagamos mediante la exploración de sus conocimientos y de sus percepciones del riesgo, de su nivel de motivación y por supuesto de los antecedentes que pueda haber de caídas y de las experiencias que hayan tenido en ese sentido, los aprendizajes que hayan logrado construir. Adicionalmente, pues obviamente un elemento que tiene que ver con la sensibilidad para manejar este tema de las caídas. En estos días estábamos hablando acerca de el por qué los mensajes que se lanzaban a la gente frente a la prevención para la COVID-19 no funcionaban adecuadamente. Y encontramos que de alguna manera los mensajes que se lanzan son en su mayoría negativos. Y cuando usted lanza mensajes negativos, el cerebro trata de neutralizarlos para evitar que le desestabilicen, digamos, su control o el control que tiene sobre el medio. Entonces se planteaba que en salud los mensajes deberían tener una connotación positiva, es decir, relacionarla con eventos positivos, mostrar que otras personas que han adoptado esas medidas han obtenido resultados adecuados y generar pues una serie de elementos de comunicación que toquen la parte emocional del paciente, pero también la parte cognitiva, idealmente haciendo un match que permita pues que esas dos dimensiones logren la apropiación del mensaje por parte del paciente. Discutir, por supuesto, las opciones de intervención y apoyar la autogestión del paciente. Esto tiene que ver con la toma de decisiones informada, que tiene que ver, por supuesto, con el punto anterior de comunicar adecuadamente los riesgos, las alternativas de prevención y las alternativas de desarrollo. Por supuesto, todos estos planes, como todo en salud debería ser, pues deben responder a una perspectiva individualizada en colaboración con la persona y la familia. Y pues por supuesto, si es posible que la familia participe en conjunto con el paciente de estas estrategias de prevención, pues estaremos en un ideal. Porque si bien es cierto que como profesionales de la salud de pronto tenemos una carga excesiva y tenemos unos, digamos, momentos en que nuestra atención se puede ver minada por diferentes situaciones de mayor prioridad, también lo es pues que todas las condiciones a las que tenemos que responder pues deben estar de alguna manera eh, sistematizadas adecuadamente para que podamos generar esa concientización y esa cooperación entre el paciente y el profesional de la salud. Una de las estrategias más importantes de seguridad del paciente pues es educar al paciente. Por si a nosotros de alguna manera se nos olvida o estamos faltos de atención o de concentración en algún momento, nuestros pacientes nos recuerden los posibles riesgos que pueden afectar su salud. Se recomienda también realizar, esto es más complejo y lo he estado como buscando y averiguando y no es que hayamos encontrado mucho realmente acerca de intervenciones sistemáticas en este punto, pero se recomienda el desarrollo de intervenciones de ejercicio y entrenamiento físico que permitan, por supuesto, fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio, mejorar la estática, mejorar todo lo que tiene que ver con los diferentes sistemas que garantizan la estabilidad de los pacientes. Y de la misma manera, pues que esto ya lo hemos mencionado en otro punto anterior, sea individualizado y sea multidisciplinario, de tal manera que podamos responder a las capacidades de las personas, al funcionamiento, a la autonomía y a las condiciones particulares de cada una de estas personas. Les decía, importantísimo brindar educación a la persona en riesgo de caídas y a la familia, explicar de manera comprensible, con un lenguaje claro, en diferentes formatos y en un idioma apropiado, en una perspectiva clara de transmisión de conocimiento a través de la cual podemos garantizar que se entendió y que se generó pues ese cambio, digamos, en la persona desde ese punto de vista. Esto ya lo hemos mencionado también. Este es uno muy importante en las personas mayores, que es colaborar en general con el equipo de salud y en particular con quien prescribe los fármacos para algo que estamos trabajando con mucha fuerza hoy en día en los ámbitos gerontológicos y geriátricos, que es la deprescripción, la desprescripción, retirar los medicamentos de forma gradual
que se asocien con caídas, siempre y cuando, pues por supuesto, no alteremos la condición de salud de los pacientes, pero evitamos de esa manera también lo que corresponde a las interacciones farmacológicas y a la posibilidad de que tengamos un mayor riesgo de caídas asociadas a polifarmacia. Esto incluye, como les digo, las acciones de identificar esos temas de polifarmacia y de esos medicamentos que ya vimos en la escala de Downtown que podían estar relacionados con un riesgo de caídas, así como vigilar los efectos secundarios y tal vez aquí hace falta las interacciones farmacológicas de esos medicamentos que contribuyen al riesgo de caídas en los pacientes mayores. Pues por supuesto, muy importante, y es que tenemos que generar educación a nuestros profesionales de la salud junto con otras actividades de entrenamiento, eh, casos clínicos de aprendizaje basado en resolución de problemas, simulaciones, que nos permitan garantizar un entrenamiento adecuado para la evaluación de los pacientes antes del ingreso o al ingreso de los servicios hospitalarios, la valoración de riesgo durante los servicios hospitalarios y la prevención de las caídas que se encuentran a su cargo.